Bien, tiro al blanco de nuevo con ustedes. A Trump, a Donald Trump y Pompeo que se preparen. Irán es un hueso duro, duro de roer. Porque es un estado compacto, en una religiosidad fundamentalista, pero a la vez en un estado que ha incorporado, y eso parece paradójico, ha incorporado los avances de la tecnología, de la ciencia, en sus diferentes ramas, fomentando investigaciones, aplicándola a la esfera de la producción, pero no solo, además y bastante equilibradamente, a la esfera militar. Tiene un gran ejército, una poderosa milicia, los guardianes de la Revolución Islámica. Y lo que más fuerza le da es que ha tenido importantes entronques, articulaciones con los movimientos islámicos revolucionarios más radicales. En el Líbano, Hezbollah, en Palestina, Hamas, y así Irak. Ha aumentado extraordinariamente su influencia en Irak a partir del predominio chiita, luego del desplazamiento de Hussein, que era parte de los sunitas. Y entonces, eso le da una capacidad de respuesta ilimitada. Y ya la respuesta comenzó. Comenzó con el bombardeo a la base Ain al-Assad de Estados Unidos, un bombardeo con misiles que los Estados Unidos está ocultando los daños. Eso emplaza a Trump, que habló de continuar por esa ruta, y no hay que dudarlo que lo haga. Pero importante la declaración como Estado de Irán, de su jefe de Estado, al señalar que sus réplicas, sus respuestas, estarán dirigidas a objetivos militares, que no van a provocarle daño a la población civil. Eso es sumamente importante, porque coloca la cosa en la esfera que Estados Unidos la situó inicialmente, que es la esfera del uso del Pentágono, de las fuerzas militares estratégicas, para matar a un hombre. Esta primera acción eleva la moral de un pueblo indignado, que ha rendido un homenaje a su héroe político militar de una dimensión que todos los medios que la han calculado dicen que ha sido la participación en un entierro más grande en la historia de la humanidad. Y hay que ver cómo está disperso en el mundo todo lo que es la cultura musulmana, el islamismo, presente incluso en los propios Estados Unidos. El hecho de que Irán, como Estado, señale claramente que sus objetivos serán militares, no quiere decir que no se puedan producir situaciones, porque la diversidad del movimiento islámico es muy alta. Es muy alta. Y puede haber quienes
de manera tremendista afecten en un momento determinado población civil. Pero yo creo que de toda manera ese tono del Estado iraní es sumamente importante para contener, porque si hay algo que se le critica, con cierta razón, a determinados movimientos insurgentes, es el hecho de que a veces no discriminan. Y en la guerra con sentido revolucionario, independientemente de que guerra es guerra, tiene que tener también un profundo sentido humano y dosificar el problema de la violencia. Esa declaración además indica que tienen un nivel tecnológico para atacar objetivos militares de mucha relevancia y figuras militares de los Estados Unidos. De manera que prácticamente estamos frente al inicio de una guerra. Quizá no se le puede dar la categoría de una tercera guerra mundial. Bueno, la tercera comenzó. Porque hay que decir que Trump es en gran medida la continuidad degradada en cuanto a característica, personalidad de los ideólogos y ejecutores de lo que el presidente Bush hijo, emulando a su padre en el ejercicio de la violencia y del gangsterismo político, porque George Bush padre fue quien introdujo, fue jefe de la CIA, y la CIA controló directamente en ese periodo, en esos dos periodos, la presidencia de George Bush, y fue capaz incluso de usar el crack para, con fines incluso de inteligencia y de política militar, para afectar la sociedad, sectores de la juventud, el crack. Bush hijo, fue el que declaró la guerra infinita, la llamada guerra antiterrorista del Estado más terrorista de la historia mundial. Y ahora el que ejerce esa función es un gran estafador de bienes raíces, con enormes limitaciones en materia de conocimiento. Fíjense que este hombre es capaz de anunciar que no va a tener miramiento ni siquiera con los monumentos históricos. Y hay que ver lo que significan esas civilizaciones del Medio Oriente, del Asia cercana. De manera que esto está comenzando, pero esto ya comenzando tiene un determinado impacto. Vamos a detenernos aquí para ir al segundo segmento de este programa, que viene a aterrizar en lo nacional. Cuidado, cuidado. Sin lugar a dudas, la economía dominicana es una economía frágil. Frágil por dependiente, por subordinada. Porque toda la conformación, y más después de todo el impacto de la estrategia neoliberal sobre el país, la hace altamente vulnerable a los fenómenos de carácter internacional, en lo que esté involucrado además Estados Unidos. Ya hay problema con el petróleo. Los precios del petróleo, según los mercados, han aumentado entre un 4 y un 6 dólares el barril. Eso no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Eso implica un incremento del gasto
público en el sector energético sensible. Pero ya además, por todo el nerviosismo que provoca este inicio de la guerra de Estados Unidos contra Irán, que puede incluso extenderse, hay problemas con el dólar, escasez de dólar. Los comerciantes del dólar están retraídos en expectativas y están dosificando las entregas limitadas a $2,000. Imagínense ustedes para determinadas empresas esa situación. Pero además, todo esto se inscribe dentro de una perspectiva de depresión de la economía internacional global y además de desaceleración del crecimiento económico. Entonces, los factores de crisis económica que ya venían apuntando desde final del siglo pasado, del 2019, que ya venían apuntando en esa dirección, digo, del año pasado, no del siglo pasado, que ya venían apuntando, ahora están agravándose los factores. Hay elementos nuevos, como lo del petróleo, como lo del dólar, que pueden tornarse más fuertes, más duros. Y eso se monta sobre una situación de deterioro político institucional sensible. Descreimiento de una parte grande de la sociedad en los partidos políticos, reducción de la competencia política a las prácticas clientelistas, carece de atractivo la política, de motivación, todo lo moral está afuera, la corrupción arropa, la impunidad protege la corrupción, las instituciones están usurpadas, las diferentes vertientes de la política pública en el escenario de lo social están deteriorándose cada vez más. Incluso la educación, aún con el 4%, la inversión del 4% está peor. Y lo indican una serie de investigaciones, de publicaciones, de cómo se está comportando los diferentes servicios públicos en el país. Hay incluso un 20% de la población que no tiene prácticamente acceso a los servicios públicos fundamentales. El factor político, el factor social, agregado entonces a este factor económico, están presentando un cuadro que puede ser altamente tensionante y explosivo en el país. Pueden pasar cualquier cosa en el curso de los próximos meses, y más en un contexto en el que las opciones electorales no tienen respuesta a esos problemas, porque son parte del modelo. Están aferradas a estas instituciones corrompidas, antidemocráticas. Se montan sobre la constitución neoliberal, antidemocrática del 2010 y compiten sencillamente por las cuotas de poder, la búsqueda de impunidad y de oportunidades para seguir robando, en complicidad con los grandes empresarios que su razón de ser es el lucro, no las necesidades de la gente. Entonces, ese cuadro plantea una perspectiva para los próximos meses de empeoramiento de la situación del país. En ese tema tiene una relación
en las vertientes señaladas con todo lo que está pasando alrededor de la política imperial de los Estados Unidos frente a Irán. Y ya estamos sintiendo los primeros efectos. Vamos a pausar y volvemos con ustedes. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. El Día de la Justicia, en un país de las injusticias, donde no hay justicia, donde los delitos de Estado, donde la corrupción, el crimen de todo tipo, está protegida por un régimen de impunidad, se prestan generalmente para fantocherías, simulaciones, hipocresías en su conmemoración. No puede ser de otra manera. Es una farsa. En el contexto de esta farsa, el recientemente designado presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, recomendó, casi ordenó a los jueces que no le tiemble el pulso para aplicar la ley. Esa es una fantochería. Porque Luis Henry Molina está colocado ahí, como la mayoría de la Suprema Corte de Justicia, para garantizar la impunidad de Danilo Medina, de la alta dirección del PLD y de todos sus asociados en todas las sociedades que se han venido produciendo. Ese fue un cambio de rostro que le garantiza a Danilo Medina, como hizo en la Junta Central Electoral, el control del Poder Judicial. Si a eso usted le agrega que el Ministerio Público está absolutamente controlado centralmente desde el Palacio Nacional, desde el Poder Ejecutivo, o en gran parte controlado, porque bueno, siempre aparece en su brecha, no es posible totalizar el control. Ese cuadro tiende a prolongarse y puede ser afectado por la quiebra que se está produciendo, que se produjo en el PLD y que se sigue produciendo. Pero de toda manera, a plena conciencia, Luis Henry Molina está recomendando algo a los jueces que él sabe que son puras palabras. Que el Poder Judicial es un poder al servicio de la impunidad. Y de la impunidad de gran parte de los delitos, podemos decir. No solo del delito de corrupción en las esferas políticas, de los delitos de la partidocracia de altos rangos, sino que estamos viendo, por ejemplo, en el campo de los feminicidios, lo que está pasando a nivel de justicia en la República Dominicana. Los grados de impunidad a todos los niveles, con el abuso infantil. Es decir, prácticamente los delitos cometidos por personas que tienen influencia política, que tienen dinero, que tienen capacidad de soborno, no son sancionados en el país. Siempre se le busca la vuelta, cuando no es en la investigación policial, es en la investigación del Ministerio Público, es en la manera de presentar los expedientes, o es la sentencia, el tipo de sentencia de los jueces. Aparte de darle larga al tema. Como lo de darle larga al tema ha sido profundamente criticado, él llama también a acelerar los casos. Bueno, pero de todas maneras, el problema no es la velocidad con que se trate, los tiempos con que se traten, aunque ciertamente darle larga
Bueno, pero también hay que decir que eso son palabras. Hay que ver lo que va a pasar alrededor de todo esto. Este señor está puesto ahí para proteger en primer lugar a Danilo Medina y para usar el Poder Judicial en favor de los que controlan el Estado, de los que controlan el PLD. Y si las elecciones que vienen producen variaciones, como todo parece indicar, en la composición del Estado, a nivel de Congreso, a nivel de Cámara de Diputados y Senado, a nivel de otras instancias, la realidad es que Danilo Medina se blindó. A no ser que se produzca cualquier situación de división en el seno de esa Suprema está bajo el control de Luis Henry Molina para proteger a Danilo Medina. Pero ya no tenemos que despedirnos sin antes decirle que este mes tenemos 3 conmemoraciones de las cuales vamos a hablar en el curso de esta semana. Una es el 12 de enero, el domingo, el Día de los Palmeros, del heroísmo, de la juventud rebelde, combativa. El Día de Duarte, Juan Pablo Duarte, el prócer de los grandes ideales. Y el tercer aniversario de Marcha Verde. 3 años de lucha enfrentando la corrupción y la impunidad. Pero nos tenemos que despedir por hoy y le vamos a dar un fuerte abrazo, no sin antes decirle que aquí, y ustedes tienen su espacio para dar a conocer lo que entiendan, en este espacio se puede decir y se dice lo que otros y otras no se atreven a decir. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del